Son ya muchos los estudios que he leído que hablan de la falta de comunicación clara dentro de las empresas acerca de la utilización del espacio y de las posibilidades que ofrecen sus sistemas y métodos para trabajar. Hoy vamos un poquito a contradecir estos estudios, por lo menos en algunos ámbitos. Vamos a ello. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, como decía, son ya varios los estudios, conferencias, etcétera, en los que se nos habla de que muchas veces las personas que trabajan en una empresa no son conscientes de las posibilidades que tienen para poder utilizar los espacios existentes o aprovechar la tecnología que está a su disposición y poder tener una mayor eficiencia y una mayor calidad de vida en el trabajo y también fuera del trabajo, si pensamos en términos de conciliación entre vida laboral y vida no laboral. Ellos lo que dicen es que muchas veces se configuran espacios dentro de lugares como oficinas que tienen una serie de elementos, por ejemplo, de sofás o elementos de recreo, que hacen que las personas puedan salir de lo que es ese puesto de trabajo tradicional. Y que, sin embargo, muchas veces no se utilizan porque las personas no tienen la información clara, no se les ha comunicado claramente cómo pueden utilizar esos espacios. Claro, esto efectivamente está respaldado por los estudios y lógicamente, claro, es algo lógico. De hecho, se te suelen presentar una serie de valores discutibles, ¿no? Que te dicen, bueno, si la comunicación en una empresa es clara, la productividad de las personas aumenta en un 32%. Y dices, caramba, un 32% de mayor productividad. Ya hemos hablado de esto otras veces. De hecho, incluso hemos puesto título, ¿no?, en alguno de los podcasts de productividad con decimales, ¿no? Es decir, es que si esta persona tiene esta percepción o cambia de este material a otro, va a tener una productividad que aumenta en un 11,6%. Y dices, caramba, ¿y cómo se mide esa productividad tan claramente, no? Porque piénsalo. Si a ti en tu puesto de trabajo alguien te dice que este mes o este año has tenido una productividad más baja que el año pasado en un 0,38%, probablemente te preguntes, ¿y eso por qué lo dices? ¿Dónde puedo yo corroborar eso? Claro, si tu trabajo se mide exclusivamente por un resultado medible, como pueda ser muchas veces, ¿no?, cuando se habla de departamentos comerciales. Dice, pues mira, tienes una cifra de ventas, el año pasado vendiste 1000 y este año has vendido 998, pues ahí ese 0,2 es tu bajada de rendimiento. Ya, si se mide estrictamente así, que te puedo asegurar que no. Y bueno, también hay ejemplos clarísimos para corroborar esto que te estoy diciendo. Pero bueno, si volvemos al tema de cómo utilizar los espacios y esa comunicación interna, pues nos podemos encontrar con que puede ser verdad que haya una falta de comunicación, pero también hay otras posibilidades, ¿verdad?, que no hace falta que venga yo aquí a decírtelo. Cuando un conferenciante te está diciendo que, que hay muchas veces que se ponen unos sofás en las oficinas, pero que luego esos sofás no se utilizan porque no hay una comunicación clara de que se pueden utilizar y en qué circunstancias y para cuándo, pues claro, dependiendo de en qué entorno estés, pues podríamos contestar que no hay falta de comunicación. No hay falta de comunicación. La comunicación es bastante clara y por eso esos sofás no se usan. Es muy probable que esos sofás estén ahí porque la oficina pertenezca a una empresa multinacional que en otros países utiliza esos sofás como modo de trabajar de una manera, vamos a llamar, genuina. Y por tanto,
Ellos sugieren o tal vez obligan a que la sede o las sedes que abran en tu país pues también tengan esos sofás, esos espacios, etc. Ahora bien, ellos los usan. En sus países de origen los usan. Pero probablemente en el tuyo no los use nadie. Y no sea porque la gente no sepa usar un espacio como ese, sino porque no es falta de comunicación. Hay una comunicación muy clara. Por eso nadie los usa. La comunicación es evidente. Si los responsables de la empresa encuentran a alguien usando esos sofás o esas áreas de aspecto más recreativo, etc., pues puede tener un problemilla laboral. Puede ser que le despidan o puede ser que tenga algún tipo de reprimenda y de aquello de aquí se viene a trabajar. Si bien en los países de origen de este tipo de espacios se entiende con bastante facilidad que es una manera de trabajar y una manera de producir, es probable que fuera de esos lugares de origen, si tu oficina no está a lo mejor, pues eso, en Estados Unidos, en alguna zona de estas como California o similares, pues es muy posible que si alguien que esté por encima de ti jerárquicamente en la empresa te ve sentado o sentada en un sofá, aunque estés con tu tablet o estés con tu libreta o estés hablando por teléfono, pues no guste. Y tal vez te lo digan explícitamente o tal vez esperen una evaluación laboral para hacértelo saber y sentir. Pero es algo que vemos muy a menudo. Mira, por experiencia propia te lo puedo decir. O sea, hay empresas, además muy grandes, que normalmente son las que dedican por posibilidades económicas una superficie de sus oficinas a un catálogo de espacios, a un catálogo de lugares pues más o menos recreativos o más o menos de descanso, o que no son estrictamente una mesa de trabajo con una silla de oficina, sino que pues son o bien elementos de soft sitting, tipo pues, sofás, butacas, etcétera, o a lo mejor espacios donde hay elementos que son más de distracción, ¿no? Esas famosas mesas de ping pong, los futbolines, o bueno, en situaciones ya más difíciles, pues hasta los famosos toboganes, etcétera, ¿no? Y más allá de eso también, pues muchas veces se revisten estos espacios no ya formalmente o genuinamente, sino pues meramente con colores, iluminación y demás, ¿no? Donde, bueno, pues a lo mejor pues en vez de tener 3 sofás que sean de colores sobrios, pues se colocan unas butacas tipo puff que, bueno, pues son de colores llamativos y se ponen sobre una alfombra que imita un césped o de césped artificial y se pone una iluminación pues que pudiera ser más lúdica. Y entonces ya con eso pues parece que el espacio tiene otras connotaciones, aunque bueno, acústicamente y tecnológicamente sea lo mismo. Pero claro, ¿se pueden usar o no? Pues mira, los que hemos tenido la posibilidad de recorrer muchas sedes y bueno, pues vemos muchas sedes habitualmente, te podemos decir tranquilamente que no se usan. No se usan habitualmente. ¿Hay excepciones? Pues claro que sí, y seguro que en los comentarios alguien podrá contárnoslas. Y de hecho las hemos visto. Sitios donde realmente se dice, oye, pues vamos a utilizar lo que está a nuestra disposición y vamos a permitir que las personas pues trabajen de la mejor manera posible porque al final la empresa es la que sale ganando. Pero en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones en nuestro entorno, esos espacios de soft sitting están vacíos. Esas salas de mesas de ping-pong están vacías. Y de hecho hemos visto situaciones en las que las mesas de ping-pong, pues lo que se acaba haciendo es quitarles la red que tienen en medio y utilizarlas como mesas de reuniones para poner ahí los ordenadores portátiles y demás, y los papeles, y bueno, pues que sea una mesa de reuniones convencional y la sala de ping-pong pues es una sala de reuniones convencional y ya está. Porque todo el mundo sabía que ahí, pues, ¿qué te voy a contar? A las 11:30 de la mañana, pues aquellos que dijeran, venga, vamos a echar una partidita al ping-pong, pues lo mismo duraba un poco en la empresa. Claro, todo esto volvemos otra vez a decir que es la realidad. ¿Qué ocurre si en esa empresa pues viene la televisión o viene una revista o lo que sea
y empieza a entrevistar a las personas que allí trabajan. ¿Tú crees que las van a entrevistar en el puesto de trabajo, en su mesa y su silla? Pues no, aprovecharán para utilizar esos sofás, esas salas, y pues cuando les hacen las entrevistas, pues estarán jugando al ping-pong mientras contestan a las preguntas y mientras les están grabando. Y entonces da esa imagen de que, bueno, todo esto ha cambiado y tal. No. En cuanto las cámaras desaparezcan, es muy probable que, y ahora ya todo el mundo otra vez a trabajar. Una expresión muy, muy de por aquí, ¿no? Que es a currar, ¿no? Que es un poco... parece que si se dice a trabajar es una expresión más amplia, hay muchas maneras de trabajar, y si se dice a currar, pues tiene una connotación más de, bueno, un trabajo como que no te guste, o un trabajo más reiterativo, o más de corte tradicional, que yo creo que procede de los ámbitos o bien de la construcción, de la albañilería y demás, o bien del campo, donde, bueno, pues hay poco que elegir, ¿no? Pues si tú tienes que recolectar lo que has cosechado o tienes que empezar a cosechar, a sembrar, a arar la tierra, pues la superficie que tengas, pues tienes que empezar por un sitio y acabar por el otro y no te queda otro remedio. Realmente esa connotación de acurrar se corresponde más en una oficina con estar en tu puesto de trabajo, en tu mesa, en tu silla, convencionales, a estar currando desde un puff. Si alguien te pregunta cuando estás en un puff qué estás haciendo y tú contestas que estás currando, como que alguien se puede echar a reír. Y puede ser que estés currando perfectamente, de hecho para eso está. Pero la imagen que se tiene es diferente. Entonces no es que haya falta de comunicación, no es que la empresa no haya expresado claramente para qué están esos sofás ahí y esas mesas de ping-pong ahí. La empresa lo ha expresado muy claramente, a veces con palabras o a veces no hace falta. Todo el mundo sabe dentro de esa empresa que eso está ahí de manera decorativa y que aquellos que lo utilicen pues pueden tener un problema laboral. ¿Eso está escrito en alguna parte? Normalmente no. ¿Hay algún memorándum que se haya mandado por email diciéndole a las personas que no utilicen las mesas de ping-pong o que no utilicen esos sofás? Pues no. Pero todo el mundo sabe que eso está vacío por algún motivo. Y sigue estando vacío. Y es muy difícil que alguien sea quien le eche, entre comillas, valor y diga, caramba, pues yo voy a ser el primero o la primera que voy a utilizar estos espacios. Todo el mundo va a girar la cabeza, va a mirar, va a decir, uy, qué poquito vas a durar en esta empresa. Y o alguien avisa o simplemente pues la empresa actúa. Y en vez de avisarle, no, mira, es que estos espacios tú tienes que estar en una mesa y en una silla. Puede avisarse o simplemente pues puede llegar el momento de la renovación de contrato o de las evaluaciones laborales y decir, pues no, es que esta persona no está cumpliendo con su trabajo o está generando un ambiente dentro de la oficina en la que no viene a aportar, sino que incita al resto de sus compañeros y compañeras a que se vayan al sofá a descansar en lugar de estar en su mesa produciendo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, como digo, no es falta de comunicación. Perdonadme, gurús internacionales del mundo del workplace, pero es muy probable que sí que esa problemática exista en muchos sitios y que, bueno, pues a falta de una comunicación haya gente que vea un sofá ahí y diga, ¿y este sofá para qué está? Y si no se le explica, oye, que lo puedes utilizar cuando tú quieras y se puede utilizar para esto. Y mira, y es que aquí en el apoyabrazos del sofá pues tienes una toma de USB o tienes un enchufe para que puedas estar cargando tu portátil o tu tablet mientras estás utilizándolo o lo que sea. O una toma de datos o cualquier historia. Bueno, eso puede ocurrir, no digo yo que no, pero también te digo que en muchas situaciones y en nuestro entorno pasa mucho. Las áreas de sofás llevan vacías durante años y llega un momento en el que ya la empresa dice, bueno, pues mira, quita esas áreas de sofás y vamos a poner ahí unos cuantos puestos de trabajo más que aquí se viene a currar. Claro, hay una manera de que esto no suceda. Lo que pasa es que es más difícil verlo en entornos como el nuestro. Y es que no haya, precisamente, en contra de lo que pudiera parecer más interesante, que es ese catálogo de espacios, es que no lo haya. Pero que no lo haya en el sentido contrario al que suele ocurrir.
acabo de ponerte un ejemplo en el que dices quítame esos sofás y pon ahí más mesas y más sillas, que aquí se viene a currar. Es una manera de intentar evitar que las personas de la oficina se vayan a los sofás a trabajar desde ahí. Pero ¿qué pasa si lo que desaparecen son las mesas y las sillas? ¿Qué pasa si no hay ese catálogo de espacios, pero lo que tienes es una amplia mayoría de espacios pues de soft sitting o de salas que no tienen el carácter de una sala formal de oficinas? En ese caso es porque la empresa realmente está interiorizando este asunto del trabajo colaborativo, de flexibilidad de usos en el espacio de oficinas, todo este tipo de cosas que tanto se dicen, pero que luego son tan difíciles de encontrar en la realidad. Y también en las oficinas de aquellos que más lo promulgan, muchas veces son los que internamente en su trabajo menos flexibilidad promueven internamente. Y no solo que lo promuevan, sino que incluso que lo permitan, ¿no? Que eso pueda existir internamente. Pues claro, si realmente tú configuras un lugar de trabajo en el que la base del espacio está en áreas, pues estamos poniendo el ejemplo del soft sitting, ¿no? De lo que serían esos sofás. Pues en estos casos, lógicamente, pues se van a utilizar. Todos sabemos que muchas veces el mensaje de que no trabajes desde tu casa allí de manera aislada, sino que las personas quieren venir a la oficina porque aquí es donde se comunican con sus compañeros, con sus compañeras, y que se promueve mucho el trabajo en equipo, colaborativo, etcétera. Pero luego cuando llegas a la oficina te dicen, no, mira, esta es tu mesa, esta es tu silla, y nada de hablar con tus compañeros y con tus compañeras, nada de comunicación, nada de trabajo en equipo. Tú tienes tus objetivos propios, tienes tus tareas propias, aquí tienes la lista y vista el frente al monitor y de ahí no te muevas en todo el día. Y dices, caramba, esto es difícil de compaginar con la idea de que es que hay que venir a la oficina para un trabajo colaborativo y para que haya una mayor convivencia, etcétera. No, esto muchas veces no existe, es simplemente una manera de hablar, pero que todas las personas que trabajan en esa empresa saben lo que hay. Y no es que haya una falta de comunicación, no es que nadie les haya dicho que pueden hablar con los demás, sino que todo el mundo sabe perfectamente que no puede y que se tiene que quedar en ese puesto de trabajo, digamos, convencional. Y puede ser que ese puesto de trabajo convencional sea lo más conveniente formalmente, para que el trabajo sea lo más cómodo posible. Vuelvo a repetir, es más fácil o más difícil pasarte el día trabajando con un portátil si estás sentado en un sofá o hacerlo desde una mesa y una silla ergonómica. Pues evidentemente el puesto de trabajo convencional tiene muchas ventajas. Ahora bien, si se configura una oficina con un open space donde hablar por teléfono molesta al compañero de al lado y entonces pues tienes unas cabinas donde poder ir a hablar de manera privada sin molestar a nadie, pues hombre, ahí hay un catálogo de espacios y se puede utilizar. Claro, ¿qué ocurre si esas cabinas, esos espacios, esas pequeñas reuniones, esas pequeñas salas de reuniones de una persona o de dos personas, pues acaban siendo ocupadas durante todo el día por alguien que lo que quiere es tener silencio para poder concentrarse? Pues eso lo que significa es que en esa oficina hay diversas actividades que no se pueden realizar en Open Space. Y ahí es donde aparece ese catálogo de espacios que te dicen los expertos, ¿no? Que tiene que haber un catálogo de espacios y que tiene que haber una comunicación para saber cuándo se pueden utilizar y cómo. Y tiene que haber esa elección que decíamos en otros episodios del cuándo y del cómo, incluso internamente dentro de un espacio de oficina para que tú sepas que en tu puesto de trabajo pues a lo mejor tienes que estar escribiendo con tu ordenador, pero que si tienes que hacer una llamada telefónica para no molestar a tus compañeros o para tener privacidad propia, pues tienes ahí una pequeña sala o tienes un área en el que vas a poder disfrutar de un poquito más de confort acústico o tal vez incluso pues que haya zonas de la oficina donde no se hable, aunque sean zonas de sofás, aunque sean zonas con una tipología que pudieran asemejarse más a una cafetería, pero que haya que guardar un silencio ahí porque hay otras zonas en las que sí que se realiza ese trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo y la concentración individual en el trabajo son bastante incompatibles y hay que intentar lograr que se puedan hacer las dos cosas, cada una donde y cuando proceda. ¿Qué opináis? ¿Hay falta de comunicación cuando se pone una mesa de ping-pong en tu oficina? ¿O no hay falta de comunicación? A lo mejor en este episodio incluso recibimos menos comentarios al respecto, sobre todo en redes sociales,
por motivos obvios, porque a lo mejor sí que hay comunicación y decirlo en redes sociales, pues imagino que a lo mejor habrá personas que prefieran, abstenerse de decirlo por si acaso alguien de su empresa también está en esa red social, ¿no? Y no le sienta bien que digan, pues en mi empresa, pues al que pillen sentado en un sofá, pues lo ponen de patitas en la calle en 2 días. Bueno. No obstante, si no es tu caso y quieres aportar algo en los comentarios, como siempre, en plataformas como iVoox, YouTube o cualquiera de nuestras redes sociales, pues ahí estamos siempre escuchándoos y leyéndoos, porque a fin de cuentas este podcast lo que tiene de interesante son vuestros comentarios sobre todo. Nos escuchamos en el próximo episodio.